El hermano Vicente Olimpero de la Iglesia Pentecostal en el país de Paraguay me escribe un correo donde me invita a debatir el tema del origen del pecado. Él vio mi cápsula de la simiente de la serpiente e impugna dicha interpretación. Así que veamos la objeción que nos presenta este hermano pentecostal y procedamos al debate. Muy buenos días tenga usted, señor Banda. Me gustaría hacer un corto debate con usted acerca de la afirmación de la doctrina branhamita sobre el pecado que se originó en el Edén. Según la doctrina de la simiente de la serpiente que usted predica, Adán y Eva no se comieron de un fruto literal del huerto, sino que dicho comer es un eufemismo para lo que en realidad fue un adulterio. Quiero que usted se fije que la palabra en la lengua original para comer en Génesis 3:6 es maakal, el cual implica comer una comida literal como fruta. Mi punto es el siguiente: si Eva al comer del árbol de la ciencia consistió en un adulterio entre ella y la serpiente, ¿cómo tomas Génesis 3:22? En el que se dice que Dios guardó el árbol de la vida, que según ustedes es Cristo, para que ellos no alargasen la mano y coman también de este árbol? ¿Qué implicaría comer también en Génesis 3:22? ¿Es también cometer sexo? Espero su respuesta con mucho gusto y respeto. Quise responder a esta propuesta porque en varios correos que no he respondido, algunos hermanos me han preguntado cómo respondería ante una objeción como esta. Y también en comentarios que encontramos en YouTube que me han dejado en esta cápsula, han escrito objeciones similares a esta. Tampoco las he respondido, porque mis oponentes creo que no han puesto la atención suficiente a la cápsula. Me objetan, aunque su objeción está ahí ya explicada, por eso no respondo. Así que en realidad no voy a dar una respuesta nueva, les voy a repetir lo mismo que ya expliqué en la cápsula, pero más desmenuzado y desde ángulos nuevos. Nuestro hermano Vicente plantea una pregunta seccionada, con la que quiere demostrar indirectamente una inconsistencia en el versículo citado y la interpretación de la palabra comer, la cual yo explico que equivale a un acto sexual. Ahora, antes de responder, les diré que de los muchos que se resisten a la doctrina del adulterio como pecado original, muchos de ellos usan el mismo análisis que nos plantea aquí nuestro hermano. Usted encontrará en algunas páginas y principalmente foros cristianos que han intentado desmentir esta doctrina con este mismo análisis. Por tanto, si demuestro que es inválida esta forma de analizar Génesis capítulo 3, de un junto demuestro la falsedad de varias páginas y de foros que han usado este mismo sistema. Este análisis usado por mi querido hermano Vicente y por muchos, se los traduzco sistemáticamente en premisas para mayor comprensión y sería de la siguiente manera. Premisa 1. La palabra comer en el original hebreo significa esto. Premisa 2. Encuentras varias veces la palabra comer en Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. Luego, si comer significara sexo, entonces ¿cómo acomodas el sexo en estos otros versículos donde aparece comer? Esto es lo que intentan decirnos. Mi debate lo presento contrarrefutando de dos maneras, una directa y otra indirecta. Comencemos con la directa.
Yo explico en la cápsula de la simiente de la serpiente que tenemos en la Biblia lenguajes diluidos. Tenemos un lenguaje literal y un lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico no tiene reglas de aplicación. No podemos decir, aquí se debe de usar lenguaje simbólico y aquí no. Aquí comienza el lenguaje simbólico y aquí termina. No se puede hacer eso. El ejemplo que yo doy en la cápsula de la simiente es San Juan capítulo 6, cuando Jesús habla de comer la carne del Hijo del Hombre. Cuando leemos este discurso de San Juan 6, no hay un hito que marque las razones por las que Jesús cambie su lenguaje literal repentinamente al lenguaje simbólico. Él comienza hablando en el verso 26 sobre la razón por la cual aquella multitud lo comenzó a seguir. Y Jesús los confronta y les dice, ustedes no me siguen por las señales, sino porque son comilones. Después continúa su discurso y repentinamente se presenta Jesús mismo simbólicamente como el pan del cielo. Y luego regresa a expresiones literales, como todo lo que el Padre me da, esta es la voluntad del Padre, ninguno puede venir a mí, y al terminar nuevamente vuelve a regresar a lo simbólico. Yo soy el pan de vida, el pan que yo les daré es mi carne. Entonces nos damos cuenta que no hay una regla de comienzo y fin, no hay una regla para decir aquí se usa y acá no se usa el lenguaje simbólico. Y al analizar esto y compararlo, esto es lo que tenemos en Génesis capítulo 3. No hay orden para establecer el lenguaje literal y simbólico cuando se mencionan los árboles y la palabra comer. Lo único que tenemos para poder determinar la interpretación de una palabra o frase son los hechos generales, porque no hay regla de interpretación para frase por frase o palabra por palabra. Estamos hablando en lenguaje simbólico. Pero si tenemos una interpretación general correcta de los hechos, entonces podemos, por método deductivo y no inductivo, interpretar que aquí significa un comer literal y acá un comer simbólico, acá literal y acá simbólico, porque tenemos la correcta interpretación de los hechos generales. Porque mientras que todos los argumentos generales, con sus evidencias que se dieron en ese estudio a favor del pecado sexual como la razón de la caída, mientras que estos no se demuestren que estén mal, podemos seguir interpretando fortuitamente la palabra comer, partiendo, claro está, del método deductivo. Y segundo, el significado nominal de la palabra no altera el significado real de la palabra. Entendamos que el significado nominal es el significado etimológico, como nos lo da aquí el hermano Vicente de la palabra maacal, el cual implica comer una comida literal como fruta. Pero el significado simbólico es el significado real. El significado real viene a ser el significado que queremos darle a esa palabra y es independiente del significado nominal. Un ejemplo claro que les daría sería en la palabra pecado. Pecado viene del griego hamartia. Su significado nominal es errar al blanco, mientras que el significado real es el quebrantamiento de la ley divina. Y ambos significados
errar al blanco y el quebrantamiento de la ley divina son válidos, pero en contextos diferentes. No puedo usar un significado para anular el otro, pues así tampoco puedo decir que por cuanto maacal significa comer una fruta, por eso comer no tiene nada que ver con el acto sexual. O tampoco puedo generalizar los significados por el hecho de que maacal en un versículo sí hace referencia a un comer literal, no por eso anulo el significado simbólico de la palabra comer en otro versículo. Y es importante que se entienda que en el estudio que yo expongo, yo me estoy apoyando en el significado real, que es el simbólico, y no en el significado nominal, que es el significado etimológico que el hermano Vicente nos presenta. Ahora, con esto estaría cerrando mi respuesta. Dice el hermano Vicente que si Génesis 3:6 tiene maacal y en Génesis 3:22 vuelve a aparecer maacal, ¿acaso eso implica también tener sexo? Pienso que con lo anterior que acabo de exponer ya está explicado, pero para remachar bien el clavo, quiero agregar lo siguiente. Entendamos que si las premisas son falsas, la inferencia producirá una conclusión falsa. Y la premisa de que si en un versículo aparece una palabra que allí se aplica como simbólica, al aparecer la misma palabra en otro versículo, forzosamente tiene que simbolizar lo mismo, esa premisa realmente no es válida, es totalmente falso. Si así fuera, en San Juan 6 tendríamos problemas al traducir el mensaje de Jesús. La palabra comer que aparece en San Juan 6:26, que es efágite, es la misma que aparece en el verso 53 del mismo capítulo 6 en San Juan. En el verso 53 Jesús dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Y ahí encontramos efágite igual que en San Juan capítulo 6 verso 26. Tanto en el 26 como en el 53 tenemos la misma palabra efágite con el mismo significado etimológico. Sin embargo, se aplica en una literalmente y en otra, en el verso 53, Jesús la aplica simbólicamente. Es el mismo discurso, el Señor no lo ha interrumpido. Aunque encontramos la misma palabra comer y el significado etimológico de esta palabra es el mismo en ambos versículos, eso no anula la interpretación simbólica. Así que vean en qué problemas nos meteríamos si tratamos de usar este sistema que muchos usan para erróneamente intentar demostrar que la interpretación de comer como acto sexual está mal. Así que nuevamente podemos decir que la doctrina de la sexualidad como pecado original queda intacta ante estas refutaciones.